Si te interesa saber qué ocurre tras bambalinas, estás en el lugar indicado. Aquí se habla de romances secretos, peleas interminables y rumores. Suscríbete para no perderte la historia. Cenk Torun se va de vacaciones con su exesposa Nevin, y todo ocurre bajo la justificación de «lo hago por mi hijo». La noticia ha sacudido al mundo del espectáculo, y ha generado interminables comentarios en los medios y las redes sociales. El hecho de que Cenk haya decidido pasar unos días junto a su exesposa, fue interpretado de muchas maneras distintas. Algunos lo ven como un gesto de madurez y responsabilidad paternal. Otros, en cambio, lo consideran una jugada polémica que podría complicar aún más su vida personal. Las imágenes y testimonios alrededor de este viaje han alimentado la curiosidad de todos. La frase «lo hago por mi hijo» ya se ha convertido en el centro del debate. El relato de este viaje se inició con la confirmación de que Cenk y Nevin partieron hacia un destino de vacaciones que buscaba brindar tranquilidad. Según quienes estuvieron cerca, se los vio compartiendo momentos familiares, siempre con su hijo en el centro de todo. La relación entre ellos, marcada por altos y bajos, volvió a ser tema de conversación. No faltaron los comentarios que sugerían que esta decisión podría tener más trasfondo del que parece. Sin embargo, la versión oficial de Cenk fue clara. Todo se hace pensando en el bienestar del pequeño. Y esa justificación fue repetida como un mantra en cada aparición pública. Lo que más ha generado impacto es el contraste entre esta escapada y las tensiones recientes que se habían vivido alrededor de Cenk. Muchos seguidores creían que el actor estaba intentando cerrar capítulos de su pasado. Pero el hecho de verse nuevamente junto a Nevin dejó a todos sorprendidos. Los periodistas intentaron indagar más en sus motivaciones, aunque la explicación siempre regresaba al mismo punto: su hijo. A pesar de la insistencia, Cenk no quiso dar más detalles. Y eso, lejos de calmar las dudas, aumentó las especulaciones. Los fanáticos de la pareja en su momento recordaron que Cenk y Nevin habían vivido una historia cargada de altibajos. La idea de verlos nuevamente en un mismo espacio generó nostalgia en algunos y rechazo en otros. No fueron pocos los que pensaron que esta unión momentánea podría despertar viejos sentimientos. Pero tanto Cenk como Nevin parecían mantener un tono distante y enfocado únicamente en la familia. En cada fotografía que trascendió, la atención estaba puesta en el hijo. Esa imagen de unión familiar fue interpretada como un mensaje directo a la opinión pública. A medida que se conocían más detalles de estas vacaciones, surgían diferentes posturas en redes sociales. Mientras unos celebraban la madurez de la decisión, otros se preguntaban si no habría un trasfondo oculto. Algunos llegaron a insinuar que el actor buscaba limpiar su imagen en un momento delicado. Sin embargo, la versión oficial nunca cambió. La repetición de esa frase terminó por convertirse en símbolo de la noticia. Y esa constancia es lo que mantuvo la atención durante días. El viaje en sí mismo fue descrito como tranquilo y reservado. No hubo grandes apariciones públicas ni despliegues llamativos. Se habló de paseos familiares, de escenas discretas y de una rutina diseñada para disfrutar con el hijo. Eso fue lo que más llamó la atención, el intento de normalidad en medio de una vida que siempre está en el ojo mediático. El público quedó dividido entre quienes aplaudieron la decisión y quienes se sintieron desconcertados. Pero lo cierto es que la noticia ya se había instalado como uno de los temas centrales de la semana. Los periodistas especializados recordaron que en otras ocasiones se habían dado encuentros similares, pero nunca con tanta exposición. El hecho de que Cenk usara de manera tan explícita la frase «lo hago por mi hijo» llamó la atención incluso de psicólogos familiares. Algunos destacaron la importancia de priorizar el bienestar del niño en situaciones complejas. Otros, en cambio, advirtieron que la confusión de roles podía generar más problemas a largo plazo. Esa discusión académica también saltó a los medios y le dio más peso a lo ocurrido. La familia, de este modo, se convirtió en el eje central de toda conversación. Los amigos cercanos de Cenk aseguraron que su única preocupación era mantener la estabilidad de su hijo. La relación con Nevin parecía ser estrictamente cordial, sin señales de reconciliación romántica.
Sin embargo, el solo hecho de verlos juntos alimentó rumores. Ese es el precio de la fama y de vivir bajo constante exposición mediática. Ningún detalle pasa desapercibido. Las cámaras que lograron captarlos en su destino mostraron escenas relajadas. Caminaban juntos, compartían tiempo en la playa, y todo giraba en torno al niño. No se percibían gestos de cercanía romántica, pero tampoco tensión. Ese equilibrio fue analizado una y otra vez por los medios. Algunos periodistas lo calificaron de teatro perfecto, otros de sinceridad absoluta. Pero nadie pudo negar que el tema se volvió viral. El público de Zeng, fiel seguidor de su carrera, no dudó en comentar cada imagen. Algunos fans defendieron con pasión su decisión, asegurando que cualquier padre haría lo mismo. Otros expresaron decepción, sobre todo aquellos que esperaban verlo iniciar una nueva etapa lejos de su pasado. Las redes sociales fueron el escenario donde esta disputa tomó fuerza. Y con cada nuevo comentario, la historia creció más. El análisis de esta situación también incluyó a Nevin. Ella, hasta ahora más reservada, apareció como una figura central. Muchos se preguntaron si aceptó esta invitación solo por su hijo, o si también había en ella un interés distinto. Las especulaciones sobre sus intenciones circularon con intensidad, pero ninguna declaración oficial fue emitida por su parte. Su silencio se convirtió en un misterio dentro del escándalo. El contraste entre el silencio de Nevin y la frase constante de Zeng generó un efecto particular. Mientras él repetía su justificación una y otra vez, ella mantenía la calma y no añadía nada. Esa diferencia alimentó aún más el debate. En la prensa se plantearon hipótesis de todo tipo. Algunos incluso sugirieron que esa ausencia de palabras era la señal de un acuerdo tácito. Pero nada pudo confirmarse. Las imágenes del viaje ya forman parte del archivo mediático más comentado del momento. Cada captura fue analizada en programas de televisión y en publicaciones digitales. Los gestos, las miradas y hasta la forma en que caminaban se convirtieron en material de discusión. La opinión pública no dejó pasar nada. Y cada detalle era interpretado desde múltiples ángulos. Lo que parece claro es que esta historia aún seguirá dando de qué hablar. La decisión de Zeng no puede leerse solo como un gesto aislado. Tiene consecuencias en su imagen, en su vida profesional y en la percepción que la audiencia tiene de él. Alguien en su círculo cercano afirmó que sabía lo que hacía y que no se arrepentía. Esa declaración fue tomada como un cierre, aunque muchos no la creyeron. La polémica sigue en pie. Con el paso de los días, los programas de espectáculos no dejaron de dedicar segmentos al tema. Se discutió sobre el rol de los padres en situaciones mediáticas y sobre la importancia de separar la vida privada de la vida pública. Sin embargo, Zeng eligió no entrar en esas polémicas. Mantuvo su misma frase y no abrió más debate. Esa estrategia de silencio fue analizada como inteligente por algunos expertos en imagen, pero también criticada como insuficiente por otros. El futuro de esta relación entre Zeng y Nevin parece incierto. Mientras tanto, el hijo es quien se mantiene en el centro de todo. La idea de que los adultos logren convivir en armonía por él fue aplaudida por especialistas en familia, aunque también se advirtió que podría traer consecuencias emocionales complejas. La tensión entre el deber y la exposición mediática vuelve a hacerse presente. ¿Y es ahí donde el tema adquiere mayor interés? Lo más sorprendente es cómo una sola decisión puede generar tanto revuelo. La frase, "lo hago por mi hijo", se convirtió en eslogan involuntario. La gente la repite, la analiza y hasta la ironiza en redes sociales. Esa insistencia muestra la fuerza de la noticia. Y deja claro que el tema no pasará pronto al olvido. No tiene nada. El impacto no solo se quedó en Turquía, sino que también llegó a medios internacionales. Algunos portales extranjeros levantaron la noticia y comentaron la particular relación de Zeng con Nevin. La fama del actor en diferentes países hizo que esta historia se expandiera rápidamente. Los comentarios se multiplicaron en diferentes idiomas. Y todos coincidían en una cosa: la decisión no pasó desapercibida. Los programas de entrevistas ya especulan con que Zeng tendrá que dar una explicación más amplia tarde o temprano.
La insistencia de los periodistas seguramente lo enfrentará a nuevas preguntas. Aunque él parezca convencido de no hablar más, la presión crece. Y no será fácil mantener ese silencio indefinidamente. La curiosidad mediática siempre encuentra nuevas formas de presionar. La audiencia, entre tanto, se mantiene expectante. Cada aparición pública de Cenk es observada con lupa. Mantenó. Cada gesto es interpretado como señal de lo que siente o piensa. Ese nivel de atención constante es parte de su realidad como figura mediática. Y aunque intenta manejarlo, los rumores siempre lo acompañan. Nevin, en cambio, parece haber recuperado un protagonismo inesperado. Su figura volvió a estar en el centro de las portadas. El contraste con su estilo reservado no hace más que amplificar el interés. Su silencio la convierte en un personaje enigmático. Y eso añade más misterio a todo lo ocurrido. Lo cierto es que más allá de las versiones, las especulaciones y los debates, la noticia ya forma parte de la crónica mediática. La imagen de Cenk y Nevin de vacaciones con su hijo quedará en la memoria colectiva, y durante mucho tiempo, será recordada como un capítulo polémico en la vida del actor. La frase, "lo hago por mi hijo", seguirá resonando, y no se sabe aún qué consecuencias traerá. Los fanáticos siguen divididos entre quienes apoyan y quienes critican. El debate se mantiene vivo en foros, programas y redes sociales. La historia está lejos de cerrarse, y cada nuevo detalle podría reabrir la discusión. La atención se mantiene firme en cada paso que den. A partir de este episodio, la vida privada de Cenk seguramente tendrá aún más seguimiento. Los medios estarán atentos a cualquier movimiento. La pregunta sobre si habrá más viajes de este tipo queda abierta. Y la incertidumbre es lo que más alimenta la expectativa. Lo único que parece claro es que este viaje marcó un antes y un después. La unión momentánea de Cenk y Nevin en vacaciones con su hijo quedará grabada como un hecho inesperado. La polémica, las críticas y los apoyos conviven en torno a la misma historia. Y la frase "lo hago por mi hijo" seguirá siendo el sello de esta noticia. Aquí late el corazón del chisme. No olviden darle me gusta, comentar y suscribirse a mi canal. Prepárense para la próxima bomba.